que en los cuentos hay un desarrollo que supone una trama donde el que lee, el lector, espera y supone un desenlace y lo busca, lo espera. Ese es el sentido del cuento. En la novela no necesariamente lo que importa es el desenlace, sino toda la trama que se va desarrollando y en la que el lector se va comprometiendo. Nada más. Sí, estoy de acuerdo, exactamente, sí. Por eso una novela, como piensen, por ejemplo, en Crimen y Castigo, son novelas de 1000 páginas y a veces no son difíciles entrar, pero una vez que entramos en ese mundo, cuesta dejarlas, y bueno, tienen un desarrollo y una trama complicadísima y sumamente interesante, ¿no? Es cierto lo que dice Lucrecia. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere compartir algo de lo que leyó? Yo no, estoy confundida, no sé si lo que leía, lo que se leyó corresponde al libro de Stephen King o al pez banana. No, lo que estamos debatiendo es un libro que se llama Escribir ficción. ¿De Stephen King? No, No, es un libro perdón. del Workshop de Escritura Creativa de Nueva York. Ah, bueno, perdonen, escucho entonces. No, todo bien. Bueno, vamos a, entonces, si les parece, como están todos calladitos y nadie me ayuda, me dejan sola. Graciela, me parece que Daniel Osvaldo quería hablar. Ah, bueno, no lo veo acá porque es muy larga mi lista de Está usuarios. pidiendo pista. Ah, bueno, sí, habla, por favor, discúlpame. Sí, ¿quién quiere hablar? Hola, tiene el micrófono desactivado, Daniel. Me parece que tiene el micrófono desactivado, Daniel. Sí, yo le estoy reiniciando el audio desde acá, pero ahí lo tiene activado. Hola. ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí. Bueno, no, simplemente como para recapitular entre novela y cuento. Novela ya conocemos el final, lo que ocurre es un hecho de la historia que lo comentan en forma de novela, le dan vida al personaje, pero ya sabemos el final, sabemos. Unidad 1, lección 2. Ay, no, te está ocupado. Está hablando Daniel, chicos, escuchemos. Entonces, me parece que por ahí, si lo tomamos por ese lado, no tendríamos que tener diferencia, ¿no? Una novela, versión novelada de una biografía de un determinado hecho, de un determinado personaje de la historia, una versión novelada. Entonces, le dan vida a los hechos, pero sabemos cuál fue el final de ese personaje. Pero estamos leyendo una versión novelada. Vos te referís a una biografía, pero que no es un texto de ficción. Exactamente, ahí está la diferencia. Casualmente, yo puedo tener una versión novelada de un hecho, en cambio en la ficción o en el cuento, me atrapa porque cada capítulo, porque estoy pendiente, me atrapa la trama, estoy siguiendo la trama y bueno, y quiero ver el final, a ver qué es lo que realmente pasa con ese personaje. Por ahí para mí, establecería esa diferencia entre uno y otro. Bien, no sé si te comprendí del todo. Bueno. Pero bueno, vos querés decir que en la novela se puede adivinar el final, pero eso sería la novela biográfica, que no es ficción, y después que el cuento tiene una trama, pero la novela también tiene una trama más larga, más complicada, pero también tiene una trama, igual que el cuento. Claro.
En ambos casos tienen una trama. Bien, perfecto. Sí, hablen chicos sin... No, lo que quería, ya está dicho, pero es importante, me parece que tengamos claro que el cuento generalmente tiene una trama central y puede tener alguna subtrama muy pequeña, pero la novela justamente tiene más personajes que se desarrollan las historias de esos personajes y se van formando subtramas. Contestando a lo que dice Daniel, que no necesariamente podemos saber el final, digamos, Claro, específicamente exactamente. por lo que él decía de la novela biográfica. En ese caso sí, porque sabemos la historia, pero en otro tipo de novelas no. Claro, sí, la biografía no sé si si podría encuadrarse, a no ser las biografías que dicen no autorizadas, podrían tener algo de ficción, pero en general las biografías no entrarían dentro de lo que conocemos como ficción. Claro, claro. Tampoco hay que centrarse en lo que es la biografía, calculo. No sé si, pensando en Vargas Llosa, por ejemplo, en la fiesta del chivo, está hablando de un hecho concreto que sí ocurrió, obviamente, en lo que era la dictadura en República En Dominicana. Costa Rica. República Dominicana, ¿no es? República Dominicana. Uh-huh. En República Dominicana. En ese caso es un hecho real, que es la dictadura. En este caso, las cuestiones políticas, algunos de los nombres de los personajes son reales, otros no, estos son ficcionales. Pero en sí la historia que gira en torno a ese hecho real es parte de la invención que hace Vargas Llosa, por ejemplo, en ese caso. Entonces, si bien se puede partir de un evento, igual, a ver, y creo que casi todas las novelas que tienen algún hecho histórico dentro, como esta de la fiesta del chivo, o muchas de las que tratan, no sé, soldados de Salamina, estoy pensando en una novela más que nada, sí pueden tener algún evento histórico, pero lo que rodea ese evento histórico es pura y exclusivamente ficción. Después lo que es la extensión, si hablamos a grandes rasgos, sí, entendemos que la novela es más larga, a nivel físico, por decirlo de una manera. A nivel físico, los personajes obviamente están mucho más elaborados que en un cuento, y que lo que caracteriza al cuento sí es la concretud, o sea, el hecho de que sea algo concreto, más, no quiero decir cuadrado en este caso, pero sí es más bien articulado de una manera más compacta. Para mí es redondo. Sí, podría llegar a ser en este caso, y un microrrelato muchísimo más en este caso. Lo que sí me llamó la atención fue que en esta parte del capítulo donde habla de la extensión, sí hace una diferencia en ficción, y le dan, me voy a poner cara para los que no me vieron la vez pasada. A ver si me ven. Ahora, ahí está. Hola. Hola. Sí hace una diferencia en lo que es la ficción literaria y lo que es la ficción de género, por ejemplo. Y en cuanto a ficción literaria, eso está más desarrollado en lo que sería el arte en sí, sino con la intención que tiene el escritor de escribir arte, y hace una diferencia con ficción de género, más para donde entrarían los bestsellers, por ejemplo, en esta categoría, donde uno puede encontrar un cuento en una revista o en una edición rápida, digamos así, en el Pulp Fiction que se conocía hace unos años atrás, en ese caso. Después cada uno elige, como escritor, calculo. Uno va a elegir cuál es el camino que quiere decir para cierta historia o para cierto evento. ¿Y estás de acuerdo con esa partición entre literatura y novela de género? Porque está muy discutida últimamente, yo la comparto, a mí me parece que no es lo mismo Dan Brown que Borges, pero bueno, hay gente que no está de acuerdo. Y volvemos a lo que hablábamos la vez pasada del canon, me parece. Ya si tenemos que catalogar literatura a la hora de escribir canon. O sea, cada uno
No creo que sea el escritor propiamente dicho quien se coloca dentro de un lado u otro, sino que es el lector y es la academia. Justamente ese canon literario crítico que van a catalogar a un escritor en vida o en muerte a partir de la obra en sí. Sí, yo en mi caso, a mí me pasa que yo me doy cuenta la diferencia en el tipo de escritura. Si yo leo a Dan Brown, me doy cuenta que es un bestseller, que no es Roberto Arlt, como lectora, porque solamente por el hábito que tengo de leer, me doy cuenta que hay una diferencia. No sé si les pasa a todos. A ver, ¿qué les parece? Me pasa, pero yo creo que el entretenimiento también es válido, el divertir también es válido. No es que disfrute mucho a Dan Brown, tengo que confesar, pero me parece que es válido. Me parece que es tan válido leer a Stephen King como leer a Arlt, como leer a García Márquez. ¿Quién más tiene algo para acotar sobre...? Porque es muy interesante esta dicotomía. Bueno, sigamos por el orden de los capítulos. ¿Qué piensan en el capítulo Prepárate, ¿no? Que habla de que para escribir, digamos, entre comillas, bien, hay que tener voluntad y una cierta rutina. Es como ir a un trabajo y decir, bueno, yo de 8 de la mañana a 4 voy a escribir, o a la tarde voy a escribir, pero escribir todos los días, ¿no? Y mientras tanto, cuando no estoy escribiendo, mi escritor hippie va pensando en la historia, o sea, como que trabajo las 24 horas del día. Pero más allá de la broma, ¿qué piensan de la disciplina? ¿Ustedes escriben cuando se les ocurre una idea como una catarsis, digamos, porque tienen que volcar algo del corazón? ¿O quieren ser escritores y tienen la disciplina y dicen, bueno, yo le voy a dedicar 2 horas del día, todos los días, a escribir y otras 2 horas a leer? Me requiere disciplina. Creo que depende de la persona, ¿no? De la forma de trabajo. Por ahí una persona un poco más aplicada se tomaría el tiempo de decir de tal hora a tal hora puedo escribir, sentarse, o yo conozco una persona particularmente que lo que hace es, con la idea en la cabeza, los personajes los va encuadrando psicológicamente, el trabajo, la vida. O sea, los preparó todo, tiene todo el personaje absolutamente completo y después recién escribe. Yo, al contrario de él, lo que hago es voy escribiendo y voy tratando de pulirlo, que me cuesta mucho, no es que me sea fácil, tampoco buen escritor. Pero escribo todo lo que me va saliendo y después voy tratando de pulirlo, voy corrigiéndolo ya sobre lo escrito. Ana, ¿por qué no compartís lo que dijiste en el chat? Hola, perdón. Bueno, en el chat puse que me parece un buen ejercicio, ¿no? Que día a día uno puede, puede empezar con una idea quizás vaga y trabajar un poco para después no ir perfeccionando de a poco y conociendo también su propia escritura y viéndola también, ¿no? Capaz uno la piensa una idea, pero cuando la vuelca es otra cosa. Entonces, cuando vos ves tu propia escritura, te das cuenta de lo que podría llegar a producir. No sé, como una meta reflexión, digo. Sí, sí, a mí me parece también que si queremos ser escritores, así como leer es importante, escribir también, ¿no? Habría que tener, la palabra disciplina es una palabra desagradable a veces, pero no digamos disciplina, digamos una pequeña rutina, porque así como uno aprende a andar en bicicleta practicando, se aprende a escribir de la misma manera. Entonces, si queremos realmente progresar,
y nuestra intención no es ser catárticos y decir, expresar un sentimiento, sino que realmente queremos escribir ficción, como dice Ana, hacer ese ejercicio es importante y así nos vamos conociendo a nosotros mismos como escritores. Y les recuerdo algo que puse en Facebook que a mí me gusta mucho, que es una frase de Michel Foucault, que dice que él escribe para entender lo que le cuesta mucho entender, ¿no? Entonces lo tiene que escribir. Escribir nos ayuda a pensar también, ¿no? Sí, ¿qué más? Los escucho. Yo tengo una anécdota, Graciela. Levanté Sí. la manito, ¿me la ves? Sí, no. ¿No? Ahora sí te la veo. Perdón, es que tengo una lista muy larga de participantes y no los veo a todos. Entonces espero el turno. No, habla, habla. Yo te bajo la manito. Bueno, no, quería contar una anécdota que cuenta Vargas Llosa de una charla que tuvo con Onetti, sabiendo la diferencia enorme que hay entre un escritor y otro. Vargas Llosa le pregunta a Onetti cómo escribe él, si tiene algún horario, si se impone alguna rutina. Y bueno, Onetti, por supuesto, le contesta que no. Y a su vez le pregunta a él cómo hace. Y Vargas Llosa le contesta que él todas las mañanas se pone 3 horas, escriba lo que escriba a la mañana. Entonces que Onetti, se lo imagina en la cara de Onetti, le dice, pero eso es como ir a la oficina. Y Vargas Llosa, que lo cuenta risueñamente a la anécdota, le dice, sí, sí. Y entonces Onetti lo mira muy serio y le dice, ¡qué horror! Sobre todo si uno se acuerda de que Onetti escribía en la cama, vivía en la cama con un vaso de whisky, ¿no? Sí. Y escribió unas novelas hermosas. A mí particularmente no me convoca, pero es un gran escritor. Gran. ¿Quién más? Quería aparecer unas camaritas por ahí. A ver si hay alguna mano levantada. No. Bueno, no hace mucho que no escribo, pero estoy volviendo a empezar o a querer empezar a escribir de nuevo. Y tuve como mucha inspiración ahora con esto del coronavirus y es como que me surgen ideas así de repente de la nada, o cuando no estoy pensando en nada me surgen ideas y es cuando más me inspiro para escribir. Nada, como que cuando menos hago o pienso es como que vienen a mí ideas. Es como que estás haciendo La vida te da limones y vos haces limonada. Bueno, vamos a hablar un poco del escritor severo y el escritor de espíritu libre, ¿no? Según lo que yo entendí del libro, el escritor severo es el que viene en un segundo momento. Cuando ustedes ya han escrito algo en forma libre, tomados de la mano de este escritor bohemio y medio hippie, viene el escritor severo a corregir. Y esto que parece un chiste es muy importante, porque generalmente pasa mucho, algunos son más estructurados, pero normalmente se escribe hasta que se llega al final, y bueno, y otros saben cómo va a terminar y escriben de un tirón. ¿Usan el escritor severo para corregir? ¿Revisitan sus textos una y otra vez y los corrigen? ¿O directamente dejan el trabajo donde lo terminó el escritor más fantasioso y no revisan sus trabajos? ¿Cómo es la experiencia de ustedes? A ver, LF... Marino, flotando. Hola, sí, buenas tardes, Graciela y grupo. Te escucha muy bajito. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Un poquito más, subile el volumen al micrófono. A ver si puedo. O acércate el teléfono, dale, no. Ahora estoy sí. pegada, dale lugar. ¿Me escuchas mejor? Voy a tratar de poner auriculares, a ver si me escuchan mejor. No, ahora te escucho.
Mi experiencia, que fue al escribir la novela que acabo de publicar, fue que primero tuve que usar la versión, como tú dices, de escribir libremente. No tenía ninguna preparación para hacerlo, así que escribí lo que recién también decía Romina, que de repente me iba a caminar y me venían ideas, y para que no se me perdieran me llevaba un grabador y las iba contando en voz alta, como me vinieran sueltas. Eso me permitía, al regresar, ir ordenándolas, aunque primero desprolijo, pero después iban ordenando, y escribí todos los capítulos separados, sueltos. Me tomé esa libertad, ¿no? Porque al principio realmente no sabía hasta dónde iba a llegar. No tenía eso que contaste tú, Graciela, de llegar sabiendo el final. No, yo no lo tenía tal cual. Tenía una idea, pero no tal cual. Cuando terminé, e inclusive durante la escritura de cada capítulo, sí me tomaba esa licencia de leerlo varias veces, a veces porque me encantaba lo que había escrito, y a veces simplemente porque le trataba de buscar la vuelta de cómo ir encuadrando toda la historia. Así que bueno, me tomó bastante el final, que fue cuando vino el escritor Severo, y aún todavía hoy que ya lo publiqué, todavía le encuentro cosas y las tengo marcadas por si en algún momento tuviera que volver a imprimir. Pero ese escritor debe haber leído, no sé, más de 1000 veces en la historia, porque realmente cada vez que la leía, alguna cosa más se me ocurría, y por ahí también tuve a una amiga que me decía, bueno, ahora solamente podés corregir alguna ortografía, pero más no se le agrega, porque la historia estaba completa. Y de ahí en más, sí, después traté de buscar errores que hubiera al tipear o cosas así, y bueno, creí, el día que le entregué, dije, bueno, basta, porque ya eran muchísimas veces que lo había leído, y cuando lo volví a leer ya impreso, sí, todavía seguí encontrando 3 o 4 cosas más que a mi gusto, sin ser de la carrera, porque soy agrónoma, me parece que para una próxima vez tendría que tener en mente. ¿Quién más levanta la manito? Liliana. Sí, ¿qué tal, grupo? Bien, quiero contar mi experiencia. No he leído el texto porque recién me incorporo al curso en el día de hoy, pero sí escribo. Generalmente lo mío es investigación histórica, pero también escribo algo de ficción. Y lo que me pasa es que no tengo, digamos, una disciplina de estar varias horas por día escribiendo, sino que lo que más hago es leer. Quizás después se me viene alguna idea y la anoto y empiezo a escribir, y creo que ahí ya empieza la historia a escribirse sola, ¿no? Nunca sé cómo se va a llamar el cuento o lo que escribo hasta llegar al final. Bien, sí, a mí me suele pasar algo similar. ¿Quién más? ¿Quién más quiere contar su experiencia con el escritor Severo y el escritor hippie? Yo creo que si uno lee y relee muchas veces, siempre va a seguir encontrando algo que cambiar o que no le gusta, entonces tiene que llegar un momento en que uno dice, bueno, hasta acá lo sigo corrigiendo. Eso es verdad, es como la pintura, uno tiene que saber cuándo está el cuadro terminado, y sobrecorregirlo por ahí es arruinarlo, ¿no? Algo que Se pierde estaba la esencia. perfecto, exacto, uno lo puede arruinar. Bueno, y les quiero hacer una pregunta. ¿No les pasa que tienen como una sobreexigencia y que les da como angustia sentarse a escribir porque quieren ser perfectos? Y entonces eso genera como un sentimiento de que no sé si voy a poder, y por eso no se sientan a escribir. Tienen ganas de contar historias, tienen las historias, pero a la hora de escribir se sienten angustiados porque el escritor severo es como un super yo que tienen en la cabecita y les complica el proceso. ¿Les pasa?
No, a nadie. Elena, a ver, Elena. Y después Mónica. Y después Sí, yo Miriam. soy... Ay, perdón. Hola Mónica y hola Margarita, porque si no lo digo reviento. Qué lindo verla. Hola. Tenía que decir. Hola. Ahora sigamos porque se va a enojar si no Grace. Tengo un escritor severo tremendo, ustedes lo saben cuando estábamos juntos en el taller, y que lo vengo arrastrando, lo vengo arrastrando y arrastrando y arrastrando, y no me lo puedo sacar de encima. Me ha bajado muchísimo la autoestima, una autoestima por el piso con respecto a la escritura. Hace relativamente poco me puse a leer algunas cosas que había escrito, y me gustaron, y digo, pero yo no escribía tan mal como para no poder seguir escribiendo. Y tengo esa lucha interna permanente, de esa sensación que me quedó, de mucha severidad conmigo misma. Por momentos digo, bueno, no era tan malo, pero la angustia es lo que me apoderó de mí. Entonces, de pronto no me puedo largar a escribir un montón de cosas que quería hacer. Dije, bueno, me voy a dedicar a leer, pero claro, leer me angustiaba también, porque decía, ay, bueno, pero si a mí me gusta escribir, entonces me hacía como una especie de círculo vicioso, espantoso. Entonces dije, bueno, voy a estudiar, voy a empezar a meterme en talleres para estudiar y relajarme y no tener que escribir. Dije, bueno, y ahí más o menos me relajé un poco en el sentido, pero la realidad que escribir, mi escritor severo me da con todo. El mío también. Así que supongo que tengo que, no sé, llegará un momento en, calculo que tengo que volver a leer otra vez, estoy leyendo, no lo que yo, la cantidad que me gustaría que frecuencia, ahora estoy leyendo un libro, ya terminé otro, pero supongo que si vuelvo a leer más seguido, con el tiempo se mirá esa angustia y ese escritor que se me paró arriba de los hombros. Un montón, la verdad me cuesta un montón y me frustra terriblemente, porque creo que es una de las situaciones más lindas de poder escribir y disfrutar con la lectura y fantasear los personajes y pensar en las historias, y uno cuando escribe está todo el día conectado con eso y ve gente por la calle y se imagina que puede ser un personaje y tiene como la Sí, es creatividad. expresarse, ¿no? La felicidad de poder expresarse y sacar lo que uno tiene adentro y la fantasía, ¿no? Es ese placer lúdico de escribir, viene el escritor severo y lo estropea. ¿No? ¿No? Tengo un monstruo. Lilian Camargo quería decir algo. Sí. Sí, en relación a eso bueno, de un escritor, o sea, o yo, digamos, exigente, me pasa y corrijo y bastante hasta que después me canso porque releo y siempre borro y borro hasta que llega un momento que se lo doy a otra persona ajena a todo lo que, a toda mi historia y demás, y le pido que me lo lea, que lo lea y que me diga qué le parece, y bueno, y si me lo corrige o me da su apreciación acerca de la historia que estoy contando, y sí, porque si no es como que tanto leer y releer uno a veces se confunde y también puede perder la esencia del contenido. Está bien, ¿y tenés esa angustia antes de ponerte a escribir? No, me agarra después. La angustia, sí, porque a mí lo que me pasa cuando escribo es una necesidad que me surge de escribir. Es algo que como uno necesita ir al baño, bueno, así, digamos, esa necesidad de escribir, que si no escribo es como que no puedo ni dormir, me levanto, sí o sí tengo que escribir, aunque sea una frase que se me ocurrió en la cabeza, la escribo y después la continúo, ¿no? Pero la angustia me aparece después. ¿Alguien más? Moni, ¿querés contar tu experiencia con el lector severo, con el escritor severo? Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, para mí escribir es sumamente angustiante. Yo no es que si no escribo necesito la angustia de hacerlo, como dijo la compañera recién. A mí escribir me produce angustia. ¿Por qué escribo? No sé, pero es estar sola, sentada conmigo misma, porque yo puedo estar sola, pero yo en realidad no estoy sola, siempre estoy rodeada
de iPads y de libros, de televisiones y de teléfonos de línea. Pero escribir significa algo para mí solitario y que me produce angustia. Escribo. Lamentablemente no puedo ser disciplinada. No, más bien soy parecida a Onetti sin su talento. Y creo que si pudiera ser más como Vargas Llosa, y sin el whisky, si pudiera ser como Vargas Llosa me encantaría levantarme, intenté, pero me es imposible. Ahora, con respecto a la relectura del borrador, eso me encanta, a mí me encanta releer lo que escribí y corregirlo. Eso no es mi peor momento. Y otra cosa es que yo no soy hija del rigor. Si yo estoy en un grupo donde recibo críticas, y críticas severas, puedo recibir críticas pero amables, si la crítica la veo despectiva, dejo de escribir, por lo menos en ese grupo, nada más. Sí, sí, bueno, a mí también me suele pasar eso, y todo yo pienso cuando escribo que tengo un lector imaginario, que es sumamente cruel, es un lector malísimo, entonces yo tengo que ser muy, muy buena, y la verdad que escribo poco, porque, bueno, y lo que escribo no me termina de llenar por ese tema, ¿no? Que es como complicado. Ahora alguien escribe en forma lúdica, le sale, lo disfruta y todos los días escribe un poquito porque es como un juego. Yo tengo una amiga que publicó un libro de Tusquets, divina ella, gracias a Dios, no sé cómo hizo, pero la novela se llama Diario del Asco, y yo le decía, qué mucho que has trabajado, y ella me dice, no, para mí es un juego, yo me siento, me pongo a escribir, lo disfruto. Bueno, ¿alguien tiene esa experiencia? Hola. Hola. Solamente con el tema de la poesía, no con los cuentos, pero sí con la poesía, por ahí me alcanza con una imagen, con una palabra, con algo, y me divierto escribiéndola y me sale muy rápido. Después lo corrijo con el tiempo, al releerlo lo vuelvo a corregir, pero en el primer momento cuando lo escribo me sale del corrido, o sea, por lo menos a mí me deja satisfecho, no es bastante bien. Sí, la poesía tiene esa particularidad, que es como que sale, es un borbotón. Sí, y los cuentos me ha pasado muy pocas veces, creo que 2 o 3 nada más que he escrito así, y que me ha resultado bastante entretenido y de una, o sea, rápido. Después en general los he tenido que trabajar mucho. Incluso el que pasé el otro día sin ir a llorar era para un ejercicio. Lo corregí bastantes veces. Claro. Laura, ¿querías decir algo? Te bajé la manito. Sí, que también, o sea, a mí me pasa eso realmente, o sea, el día que me puse a escribir lo sentí como un placer, en esta segunda oportunidad, cuando ahora hace unos años dije voy a escribir porque quiero, como decía otra de las chicas, contar algo porque me gustaba, y la verdad cada día que escribía, yo tengo que decir que yo me divertí escribiendo, la pasé bárbaro escribiendo, creo como lo conté el otro día, no me gustó la etapa de corrección, pero sí me encantó escribir, o sea, es entretenido. Cuando era jovencita me pasó también a los 18 que quise escribir algo, pero ahí escribí como desahogándome de una situación que había vivido, y bueno, creé una novela y todo eso, pero aquella vez no era lo mismo, no estaba con la tranquilidad que tenía ahora era un placer. Y muchas de esas cosas que había escrito de jovencita me vinieron ahora también, algunas ideas de aquella vez, que esa novela la perdí, y bueno, la verdad que esta vez sí lo disfruté, así que coincido contigo, no sé si será algo habitual, y si sigo escribiendo me va a pasar lo mismo. Hasta ahora volví a hacer una segunda parte del libro que hice anteriormente, y voy más despacio porque va a cambiar todo el sentido, no va a ser una novela dulce como era la otra, sino que esta intento hacer algo como un thriller o una novela negra, que no tengo experiencia, así que tengo que pelear bastante y cambiar también el estilo de escritura, que tiene que ser más duro y no tan barroco.
Claro, bien. Ayelen ha compartido en el chat, dice, muchos artistas han compuesto sus mejores obras en estados de mucha tristeza. Sí, es verdad, ya sea música, libros, Dostoyevsky escribió en la Siberia, ¿no? ¿Por qué no comentás algo de eso, Ayelen? Porque no me animo. Pero, Hola, muchacha. ¿cómo están todos? No, yo a veces siento como que es terapéutico para mí escribir, como que me alivia de muchas cosas, pero a la vez mostrar lo que escribo es como desnudar el alma, entonces nunca me anima a mostrar lo que escribo. Qué lástima, porque a lo mejor hay en vos una gran escritora y va a quedar escondida. A todo esto tienen el Facebook, chicos, para subir. Suban, por favor, lo que escriben, que los queremos conocer, los queremos leer entre todos, ¿no? Margarita, Bueno. ¿vos querías decir algo que te vi aparecer? No, quería comentar, en mi caso, bueno, soy totalmente no disciplinada. No puedo hacer rutina con la escritura y me provoca mucha angustia empezar a escribir, el comienzo. Por otro lado, cuando escribo, necesito tener una idea, no puedo largarme a escribir de cómo va a ir la cosa. Y sí, y mi lector es muy severo, o sea, mi primera lectura es terrible, no soporto lo que escribí, hasta que empiezo a releerlo y recién después de muchas veces me calmo y le empiezo a encontrar, digamos, el gusto a lo que escribí. Te amigás con lo que escribiste. Sí, pero me cuesta muchísimo. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más sobre el tema del escritor severo y el escritor hippie? Yo quiero decir algo, pero me perdí, ni sé por dónde ando. ¿Alguien me ve? Sí. A ver, sí. Bueno, yo no veo a nadie, pero lo que les quiero decir es que yo estuve en un grupo de Eve Ward y que me acuerdo que un muchacho se puso a leer algo que se refería a su abuelo. Y en la mitad de la lectura se puso a llorar. Creó una situación muy conmovedora. Y Eve Ward estuvo muy severa con él y le dijo, no estás hablando de tu abuelo, estás hablando en el momento en que estás escribiendo, él no es tu abuelo. Y dijo que es un personaje, y a lo que se refirió a que cuando uno escribe no tiene que estar en un estado ni muy triste ni muy alegre, por lo menos cuando intenta escribir algo bueno, que no sea simplemente catártico, que el estado emocional tiene que ser más bien neutro. Bueno, nada, quería decirle eso. Sobre todo una compañera que decía que se sentía desnudada cuando escribía, ¿no? Bueno, se trata de tomar distancia con lo que uno escribe, si puede, ¿no? Bueno, eso nomás. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que cuando uno, por ejemplo, ha elegido un narrador testigo, un narrador que es objetivo, debe dejar, como dice Mónica, la subjetividad aparte, porque si no terminamos hablando de nosotros mismos. Y si ustedes recordarán, en el libro que estamos leyendo, uno de los autores dice, bueno, al lector no le importa quién sos vos, y no le importa lo que vos sentís. Él quiere leer una buena historia. Entonces, tenemos que tratar de poner todo lo que se pueda la subjetividad entre paréntesis, ¿no? ¿Qué piensan? No veo si alguien levanta la mano, así que hablen. Alberto, te vi recién. A veces, sin querer o sin intención, a uno se le escapa algo personal y pone algo personal en el libro. Es inevitable
ser completamente objetivo y no poner algo de uno como características en algún personaje, por ejemplo. Sí, pero eso en la corrección se puede mejorar. O sea, no quiero decir, a ver, me quiero explicar bien. No quiero decir que esté mal poner cosas de experiencias que uno haya vivido Claro. en la piel de un personaje. Eso está bien. Lo que no se suele hacer es, por ejemplo, si el personaje va enviudado, ¿no es cierto? Ser excesivamente sentimental y que llore y que se exprese y largos párrafos de angustia, sino más bien mostrar esa angustia, mostrar cómo camina solo a la madrugada por la ciudad, por ejemplo, por decir algo, o mostrar, no sé, cómo toma whisky sin cesar, ¿no? A eso me refiero. ¿Puedo decir algo? Sí, después a Yelén. ¿Digo yo? Sí, dale, Moni. No, es cortito. Lo que quería decir a la compañera que habló recién es que sí, que con lo que yo, obviamente que yo escribo de mí, de todo lo que sé, lo que aprendí, lo que leí, pero siempre hay algo personal o mucho personal. Se trata de la distancia que uno toma en el momento en que escribe, a eso me refiero. Aunque esté hablando de mí, yo tomo distancia, es decir, no estoy embargada por un llanto, por una emoción terrible, sino que estoy recordando a esa persona lo que le ocurría en ese momento. Eso, a eso me refiero. Sí, estoy de acuerdo. ¿A Yelén? No, quería decir que me encantó lo que me dijo Mónica, como que su voz, todo lo que me transmitió fue realmente muy linda, así que le quería agradecer más que nada. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar sobre este tema o pasamos al capítulo del chimpancé? Bueno, yo quería comentar una cosa relacionada más que nada a la escritura y esto de ser escritor severo o lector, lo que sería lector de uno mismo. Más puesto en lo que es la escritura propiamente dicho, y pensando en esto, un cuento que hice fue con este sentimiento que muchos tenemos, me parece, por lo que veo que se ha comentado igual ahora, hablando más específicamente desde la práctica literaria. Es este sentimiento de lo que escribimos que nunca va a ser suficiente y que nunca va a ser bueno y que lo corregimos y lo super corregimos y cuál es la historia. Y el cuento que hice, que ahora pensándolo lo puedo después compartir, es sobre justamente dos escritores, como dos amigos, tal vez pensado, no sé, en diferentes amistades, como qué sé yo, la de Borges y Bioy Casares. Dos escritores en sí, no muy famosos en este caso, que uno se siente mucho más escritor que el otro, o sea, mucho más importante, que su voz es mucho más importante que la de este supuesto amigo que tiene, pero que este amigo le comenta una trama de una idea que iba pensando, y que le comenta la trama, y el otro escritor, digamos, el que se siente el que tiene la razón, el que es el escritor realmente, empieza a sentir unos celos terribles de esto que le está contando y de esta idea, y de todo esto que le está comentando este escritor, por utilizar la terminología que dice en el libro, que sería el escritor de género. Entonces hay un escritor arte y hay un escritor género, en este caso que estarían hablando. Y que este escritor arte empieza a sentir unos celos enormes por el otro, y piensa que esta historia, que esta trama, que esto que está pensando el otro, no tiene que salir de los dedos de ese otro escritor. Se imaginarán por dónde va la trama después, ¿no? No quiero hacer spoiler de esta historia, pero creo que esta historia mía refleja ese sentimiento que uno propiamente dicho tiene, ¿no? El hecho de los celos entre escritores, de los celos con uno mismo también, de no entender si lo que está escribiendo vale la pena o no, vale la pena compartirlo, la vergüenza que uno tiene también a la hora de ponerse
de darse a conocer, en este caso. Sí, bueno, después lo puedo subir a Facebook, pero viene relacionado a este sentimiento que por lo que veo todos tenemos, ¿no? De no saber cuándo lo que estamos escribiendo vale la pena o no vale la pena, o, cuando o la envidia que sentimos al leer a otros escritores también y decir, puta, nunca voy a escribir así, nunca voy a escribir así, nunca me va a salir una idea, nunca voy a poder plasmar lo que quiero plasmar de la manera que este escritor que amo, escritor, escritora, etcétera, lo hace, por ejemplo. Pero bueno, ese era mi aporte en este caso. Muchas gracias. Dijiste algo que me pareció muy interesante, que es la vergüenza, ¿no? Que es algo que hay que vencer. Porque escribir, si bien uno escribe ficción, inventa cosas, pero es exponerse, ¿no? Es como desnudarse. Entonces es algo que hay que vencer. Está levantando la mano Mónica. ¿Querés decir algo, Mónica? ¿No? Si lo veo conectado, a ver, que no hablo nunca. Alberto, ¿puede ser? ¿Querés comentar algo? Estuvo levantando la mano. Hola, me quedé con un par de cosas que estuve escuchando durante toda la charla, lo que dijeron los compañeros y las compañeras. Me quedaron un par de cosas colgadas que, por ejemplo, quería expresarlas. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí. En cuanto al tema de la novela o la nouvelle, que generalmente se habló de que tiene una trama, que cuenta muchas cosas, a mí me está pasando que leí últimamente un par de nouvelles donde no pasa eso y fueron de las cosas que más me gustaron. Voy a pasar a decir un par de ejemplos y después algunos los pueden buscar ahí en la red. Una se llama La ilusión de los mamíferos, de Julián López, no sé si alguien lo leyó. Es un escritor bastante reconocido, argentino. Y me gustó, me interesó más, lo charlé con varios compañeros también, me interesó más el cómo que lo que está contando en sí. Porque en realidad casi no hay conflicto y cuenta la relación, se los abrevio porque cuenta la relación entre dos hombres que se encuentran nada más que los domingos, tiene una especie de encuentro sexual, etc. Y son capítulos muy cortos, escritos de manera muy poética, y lo que pasa es eso y nada más. En toda una novela, unas 100 y pico de hojas, pero me pareció maravilloso cómo estaba contado. Es La ilusión de los mamíferos de Julián López. Lo vamos a leer. Dale, interesante. Y después me pasó, ahora que igual les tiro la data, de editorial nudista o nudistas, que son unos cordobeses, que abrieron su biblioteca y se puede leer y bajar, no tanto, pero siempre alguna manera de copiar y pegar, aunque sea, unas novelas de casi todos argentinos también muy interesantes. Una novela que estoy leyendo, que voy por la mitad, se llama Lo Centeno, y ahí pasa algo parecido. No es tan importante lo que cuenta, porque es una novela rara, hecha como todos relatos o cuentos, y todos los personajes se llaman Centeno, inclusive un perro se llama Centeno de nombre. Es muy interesante, también pasa... la importancia pasa de cómo está escrito y qué sucede en cada uno de esos capítulos que funcionan casi como cuentos y que se van entramando poco a poco con lo que pasa en la novela, pero no pasa en definitiva nada tan importante en cuanto a trama o a historia, como se la conocía tradicionalmente. Y a mí me encantó como esa búsqueda, esa ruptura, donde ahora los límites aparecen más borrados entre lo que es novela, novel, cuento largo, cuento, etc. Sí, me parece interesante eso que estás diciendo, porque a mí me pasa mucho que aunque la historia no pase nada, o lo que pase sea muy niño, si el lenguaje es, no voy a decir florido como el de Lezama Lima, pero si me atrapa cómo lo cuenta el autor, es como leer poesía y me encanta, o sea, no necesariamente tiene que atraparnos una historia, pero en el libro que estamos leyendo, que nos quieren enseñar a escribir,
bueno, nos sugieren de que sí, de que la historia tiene que ser importante. Pero no siempre sucede así en todos los libros. De hecho, fíjense, hablando de, ¿lo leyeron el cuento del pez banana? Sí. Sí. Bueno, fíjense que es la historia, la idea, ¿no? La podemos resumir así. Es un chico que vuelve de la guerra con estrés postraumático y se suicida en la pieza, en la habitación del hotel. Esa es la historia. Sin embargo, Salinger la divide en 3 o 4 escenas, y la verdad que no sé si a ustedes les pasó, pero la forma en que la cuenta hace que no podamos dejar de leer el cuento, porque en la primera escena nos damos cuenta que la mujer es una chica muy superficial, que es negadora de lo que le está pasando, del problema que tiene su marido, y que su marido ya ha intentado estrellar el auto del suegro contra los árboles, ya que sabemos que está un poco loco, ¿no? Y a continuación lo vemos con una nenita en la playa y nos aterrorizamos porque a cada momento decimos, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? La agarra de los tobillos y después se la lleva con un flotador a lo hondo y el flotador no anda. Y después nos damos cuenta de que sí, el autor nos dice, sí, está loco realmente en el ascensor, ¿no? Cuando la mujer le mira los pies y él se pone agresivo y finalmente se suicida. Pero podría haber contado la historia, esta historia podría haber sido mucho más sentimental, ¿no? Contar la historia de esta persona que se quiere suicidar por las experiencias tristes de la guerra, y no se habla en ningún momento de la guerra, se menciona que es un veterano que viene de la guerra, pero una sola vez y nada más. Y es un cuento maravilloso, ¿no? Entonces pensar cuando vamos a escribir cosas importantes, que las vamos a ver acá en el capítulo chimpancé, que habla del oficio, ¿no? Cuestiones importantes, como elegir el narrador, qué narrador nos conviene, el punto de vista, qué personajes vamos a usar, para contar una historia que a lo mejor en su germen, como semilla, es muy pequeña, pero que se puede convertir en una gran historia. Cuéntenme la sensación que tuvieron, qué les pareció el cuento cuando lo leyeron. ¿Qué les fue sugiriendo? Al principio parecía medio... Ay, perdón. Sí, dale. Al principio me parecía medio descabellado, me resultaba vano el hecho de que repitieran tanto. Sí noté lo de la mujer, que bueno, su superficialidad o su negación se notaba, pero era extraño, ¿no? Yo decía, ¿qué estaré buscando en este cuento? Realmente no sería un cuento que yo hubiera elegido de entrada a leerlo. Tiene una moraleja, obviamente. Bueno, cuando recién ahí termina, uno cierra toda la idea. Sí, uno podría haberlo escrito de 1000 maneras, pero bueno, estaba bien, tenía un sentido de por qué habían ido ocurriendo las cosas, porque era como pequeñas pistas que nos estaban contando lo que podría llegar a venir sin decir que se tenía que suicidar, pero que algo raro ocurría se notaba. Así que no, me pareció entretenido, una forma distinta de expresarse y de contarlo, así que realmente me sentí cómoda. Bueno, ¿alguien más quiere contar qué le pareció la historia? Si sintieron el suspense que va generando el autor. A mí me interesaría, Mariana. Sí, Mariana, adelante. Está bien el análisis que vos haces, pero bueno, el cuento es realmente, pareciera a nivel de la novela, algo arbóreo. Si se fijan, hay intertextualidad con T.S. Eliot. Es increíble, también aparece lo del tatuaje, que en esa época nadie se hacía tatuajes. Solamente la gente que venía de la guerra estaba tatuada, y aparece también lo de la guerra. Y el tema de alguien que entra en un pozo y come de su mismo deseo y después no puede salir, ¿no? Toca la pedofilia ahí. Sí, es verdad, eso sí, también se nota. Es un cuento brillante. Como que lo podrías leer y sacar significado. A mí todavía me falta, y eso que ya lo leí muchísimas veces, pero me encanta. Creo que produce este efecto de resonancia. Un escritor brillante.
Eso creo que lo que pasa es lo que pasa con los textos que llamamos literarios y no pasa con los bestsellers. Uno lee literatura como a Salinger y es tan connotativo, tiene tantas lecturas diferentes, dice tantas cosas con tan poco, que uno lo puede volver a leer y a leer y a leer, como dice Mariana, que estuvo re interesante lo que dijiste, Mariana. El tratamiento de los colores que tiene. Por ejemplo, contanos. Hay el amarillito, cuando... De la mallita de la nena. De la mallita de la nena, que tiene como todos los colores, tienen todo un simbolismo. No, es un cuento, está tramado, sí, creado de una manera increíble. Sí, Margarita, ¿querés decir algo? ¿Lo leíste? No lo leí, lo voy a leer hoy. Bueno, ¿alguien más quiere comentar del cuento? A ver, a ver, ¿quién tiene? Lucrecia tiene la mano levantada. Sí, Lucre. ¿Lucrecia? ¿Lucrecia? Bueno. Yo dice que no está. No la veo. Bueno, ¿sí? yo diciendo, a mí no me gustó. Quizás lo tenga que volver a releer. Pero me pareció bastante confuso, o sea, sin mucho sentido, un excesivo diálogo, la verdad que no me gustó, pero bueno, tengo que volver a releerlo, que lo agarro y lo leí una sola vez. Perdone que estoy escribiendo en el chat. Sí, ¿alguien más quiere comentar del...? Sí. Quería agregar algo, justamente. Sí. Lo que decían del excesivo diálogo, creo que me parece, ¿no?, que está hecho adrede, porque por momentos ese diálogo que tiene con la madre, me parece que están hablando de algo importante, que es la salud mental de Seymour, y después por momentos están hablando de banalidades y nimiedades, y eso hace como que uno todavía entre más en lo que trata de lograr el escritor, bueno, llevarte de las narices alrededor del cuento para un lugar que al principio no sabes, que se va para un lado de la locura de este personaje, por otro lado se va algo que está cercano a la pedofilia, pero no termina de desarrollarse, y después se va a la escena del ascensor, como en 2 o 3 escenitas, como dijiste vos, Graciela, te mete en una trama, pequeña trama al fin, y está bueno el tema cómo maneja los diálogos, porque encima la mayoría de los diálogos están todos cortados. La chica que no deja hablar a la mamá, creo que está trabajado eso adrede para lograr un clima. Sí, es verdad, y es un mundo también de desidia, ¿no? Porque a la esposa, francamente, ella puede sospechar que el marido tiene un problema, pero no lo quiere reconocer porque ella está con las revistas pintándose las uñas y está en otro mundo. Y después la nenita que se va a medio kilómetro por la playa y la madre la deja, se queda conversando, o sea, es como que hay toda una desidia en ese mundo, y el personaje que vuelve de la guerra después de haber luchado precisamente por ese mundo, por salvar ese mundo, ve esa superficialidad, y bueno, más todo lo que vio en la guerra se entiende un poco el final, ¿no? Y lo que vos decías recién, Alberto, sobre la primera escena, es cierto, ellas se ponen a hablar del vestido, pero una quiere saber, bueno, ¿qué pasa con Seymour? ¿Por qué estrelló el auto contra los árboles? Y se ponen a hablar de cosas triviales, y son mecanismos para generar tensión, ¿no? Se llaman, en este caso eran flashbacks, se iban al pasado. Sí, ¿quién más? Está bueno el nombre del personaje, Seymour Glass, ¿no? Sí. Como esas capas de vidrio. Está muy bueno. ¿Por qué, Mariana, no lo amplías ese símbolo, esa simbología de las capas? Porque es muy interesante. Ves más vidrio. Sí, ver más vidrio, claro, así le dice la nena. Las capas de
de todo lo que trata el cuento, que no es la superficialidad y es ir más profundo a todo el simbolismo que tiene. Más al fondo, bien. Sí, tal cual, sí. Bueno, es un cuento, a mi modo de ver, bellísimo. Mónica, ¿vos lo leíste? ¿O Helen, alguna de las dos, lo leyó? ¿Qué les Sí. pareció? A mí es uno de los cuentos que más me gustaron en mi vida. No me di cuenta de Seymour Glass, que como dijo recién la compañera, el cuento también lo que tiene es que a mí me fue sumiendo en un profundo dolor, me fui angustiando cada vez más, porque mientras a Seymour le pasaba todo esto, que estaba profundamente triste, alrededor había todo un mundo que transcurría ajeno a ver lo triste que estaba. También con la nena me pareció que había temí un momento de pedofilia, pero quiero decirles que Seymour Glass pertenece a la familia Glass, que es una familia que Salinger la nombra también en uno de sus libros, no me acuerdo de Zoe y Franny. Zoe y no me acuerdo yo tampoco. Fran y Zoe, no me acuerdo, pero además les recomiendo a todos que lo lean porque es maravilloso. Todos los personajes de la familia Glass son extraños, incluso esa cosa y son graciosos. Me parece que ese diálogo acerca de los pies, me parece que es como una humorada de Seymour Glass, más que está loco. Yo creo que está triste. Te digo porque la familia Glass hace esos chistes. Bueno, nada más que quiero decirles Mónica, que en ningún momento... Sí. Todo el vínculo con la nena no es, es muy llamativo, no es normal. Bueno, pero la parte que la pone en un entrevero con el tema de los celos. Él tiene conexión con una nena y no con una mujer adulta. Sí. Escúchame, es verdad, yo también en un momento temí, viste que le toca los tobillos, etcétera, pero si alguien leyó El cazador oculto, que es también de Salinger, van a ver cómo el chico en El cazador oculto y toda la familia tienen un diálogo, aman a los nenes más chicos, y tienen una comprensión de la infancia y saben cómo acercarse a los chicos, con mucha ternura. Bueno, nada más. Para mí ese diálogo no es tan pero bueno. Incluso a mí me pareció terrorífico al principio lo del pez banana, porque lo del pez banana, claro, cuando le dice que va a haber un pez banana, pero me pareció algo fálico. Yo digo, ¿qué va a pasar? Pero bueno. El concepto también es un pez que se aglutina y después no puede salir. Exactamente. Lo que desea. Exactamente. Bueno, ¿quién más? ¿Quieren que hablemos de no ser un chimpancé? ¿Alguien está hablando? Helen, ¿vos querés decir algo? Bueno, vamos a hablar de no ser dice el autor, uno de los autores, que no seamos como que si muchos chimpancés se juntan en una habitación con máquinas de escribir, le van a invocar en algún momento a una obra de Shakespeare, ¿no? Pero bueno, eso hablando de que no es importante conocer el oficio, pero además de tener inspiración y de tener imaginación y todo eso, esperen que voy a silenciar los micrófonos porque escucho mucho ruido. Aparte de todo eso, hay un oficio, hay como unas reglas del oficio. No son como los 10 mandamientos, no son obligatorias, pero nos ayudan a hacer buenas historias. Uno de esos tips, por decirlo, tips sería poco decir, en realidad, por ejemplo, cómo construir un personaje, no sé, se podría escribir una enciclopedia acerca del tema, es muy interesante, tiene que ver con la psicología, con la observación del autor, con el tipo de narrador que usamos. Pero bueno, esos temas
son el personaje, la trama, cómo hacer diálogos, el punto de vista, que es el narrador que yo voy a elegir, en tercera persona, omnisciente o no, en primera persona, y el tema. Bueno, yo quiero saber si ustedes se las han visto con estos temas, si en algún momento de su escritura se los han planteado. Ahora voy a activar todos los micrófonos para que me cuenten, bueno, cómo han vivido eso. Hay alguien que tiene como un televisor prendido o radio de fondo que se escucha, no sé. Está hablando por celular o algo. Sí, por favor apague el micrófono. Laura está levantando la mano. A ver, Laura. LF del Signore, ¿vos querías hablar? Un poquito, porque no soy muy ducha en el tema de elegir la persona. Me sucedió por ahí al escribir, como conté antes, cada capítulo por separado, y a veces no era que todos los días me sentaba a escribir. Me ocurrió de encontrarme con que, como había un relato de fondo, en ese relato a veces actuaba en primera, a veces era uno de los personajes el que lo decía, en otro capítulo hablaba otro personaje, y cuando lo junté todo, tuve que trabajar sobre ese tema justamente porque quizás el lector se iba a perder. De hecho, hay que estar muy atento, no lo hice exprofeso, me salió de casualidad así, pero yo digo que si uno lo lee tiene que estar atento porque son bastantes personajes y las voces. Traté de resumir y que fueran dos primeras personas que hablan, no me acuerdo si hay alguna otra dando vueltas por ahí en un pedacito, y si la omnisciente o alguna figura parecida a esa para contar la idea general en algunos momentos. Así que ahí me encontré con esa disyuntiva de tener que elegir, que para esta vez estoy tratando de ponerme las pilas y de que sea uno solo, porque se complica para uno y me imagino que se complica para el lector, ¿no? Sí, seguramente, sí. Resulta complejo de entender quién habla. Hablando de eso, Alain Badiou tiene un libro que se llama ¿Quién habla?, que se los recomiendo. Con la trama, es un tema medio esotérico, si ustedes quieren. ¿Qué es la trama? ¿Qué pueden comentar al respecto de se las han tenido que ver con el problema de armar una trama? ¿Cómo se arma una trama? ¿Saben? Las chicas que estudian letras que nos ayuden. Ana, ¿te fuiste? A ver, LF, no recuerdo tu nombre, ¿me lo podés recordar? Laura. No soy experta, como ya lo he dicho, pero a ver si interpreto lo que tú dices. Ahora me está tocando más hacer una trama realmente, calculo yo, y como conté que quiero hacer algo como, digamos, novela negra o thriller, uno, pienso yo, tendría que tener más o menos un panorama o planificar, porque hay que poner un punto neurálgico, hay que poner un desarrollo y hay que ir dándole a todo eso, ir enriqueciendo las voces, los personajes o lo que vaya apareciendo y que tenga un sentido al final. Entonces creo que la trama, que uno, si digo bien las palabras, repito, no soy experta en esto, creo que uno tiene que ponerse mucho las pilas y sentarse en algunas ocasiones. Puede ser que en otras surjan espontáneamente porque uno está contando algo en cierta forma, como dijimos antes, que sale tipo así cascada, que no cuesta. Pero cuando de repente a un escritor quiere proponerse una idea ha propuesto una idea y tiene que plasmarla y por ahí no es tan de su propio perfil,
creo que hay que ponerse mucho más las pilas para que tenga un acabado final bueno. Sí, bueno, yo les voy a comentar muy brevemente lo que para mí es una trama. Después, a lo mejor si Ana quiere, seguramente lo va a poder completar mucho mejor. En general la trama es cómo se van entrelazando los episodios. Vamos a hablar de una novela, en un cuento probablemente sea diferente. Es cómo se van entrelazando los hechos. Obviamente hay un conflicto y ese conflicto va generando, es una causa que va generando una consecuencia, hay una relación de causalidad y también una relación de temporalidad, y eso nos ayuda a que se vaya moviendo el texto. Eso para mí, muy sintéticamente, sería una trama. Ana, ¿querés ampliar? Bueno, ya lo compartí, digamos, en el chat. Sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Bueno, en realidad lo que vos decís concuerda con lo que postularon los formalistas en su momento. Y después, ¿no?, los críticos se fueron dedicando al estudio de la trama desde diferentes perspectivas, y una de las cuales es ver los tipos de trama, ¿no? Como Lukács, que ve si los autores narran o describen, y ahí como que se observa cómo van creando, ¿no?, la trama, cómo van entramando los hechos, o sea, a través de la narración o de la descripción. Bueno, eso nada más. Está No bien. sé si Sí, tengo sí, mucho bueno, más eso- para decir. Gracias. Gracias por comentarlo. Yo en el capítulo del chimpancé también se habla de la diferencia entre mostrar y explicar, que me parece muy importante. No sé, Ana, si vos la querés contar o querés que cuente yo. No, contá la voz, que a mí me parece que vos lo harías. Me hacen trabajar. Bueno, no, básicamente lo que yo entiendo con respecto a eso es que a veces cuando estamos escribiendo tendemos a hacer un resumen, ¿no es cierto? Decir, bueno, por ejemplo, María era una ama de casa, que cuidaba a sus hijos y que trabajaba mucho por su familia, pero bueno, tenía un problema y es que era mentirosa. Hice un resumen. Bueno, en realidad, no es que esté mal, pero lo que tenemos que hacer es mostrar a Ana en esas actitudes, para que la narración, para que la ficción sea interesante, porque si yo hago un resumen, francamente no le estoy dando mucho al lector, pero si yo la pongo a Ana con el bebé en brazos, dándole la teta y al mismo tiempo revolviendo el guiso y la muestro así, doy a entender lo que quiero explicar, pero no explicándolo, sino mostrándolo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con la construcción de los personajes y las descripciones. ¿Les pasa a ustedes que resumen más que mostrar? ¿Es difícil mostrar? ¿Cómo se hace? A ver, los que tienen más experiencia escribiendo, como Helen, como Margarita, Mónica, o alguno de ustedes que quiera contarlo, Laura. No, nadie. Una pregunta. Romina, sí. Una cuenta. pregunta. No, respecto a lo que vos decís, ¿cuál es la diferencia entre eso y una descripción del personaje? Yo como que estabas describiendo a la persona. Ay, hay ruido y no te escucho, ¿lo podés repetir? Que parecía como una descripción, o que estabas describiendo a la persona, no sé cuál es la diferencia, digamos, más que un resumen, no sé. Claro, la diferencia es que es distinto decir que Ana era una mujer abnegada a mostrarla con su bebé en brazos tomando la teta mientras al mismo tiempo pasa el plumero. Yo le muestro al lector que ella es abnegada y no se lo digo, el lector saca sus propias conclusiones por lo que ve. Entonces termina siendo el texto más verosímil incluso. ¿Se dan cuenta la diferencia entre describir y mostrar? Graciela, también en el libro que estamos analizando hay un ejemplo claro que le suma al tuyo. Exactamente. ¿Querés No leer, recuerdo si lo exactamente. encontrás, el párrafo? Sí. Alberto, ¿lo tenés ahí?
No a mano, lo busco para dentro de un ratito. Dale, y lo leemos. Dale. A ver, Laura, ¿querías decir algo? No, sí, lo que cuenta justamente entre mostrar, me parece tal cual y creo que hay que tomarlo válido justamente como lo has explicado. Creo que es más fácil para el lector leer una explicación de cómo, o sea, que estás enumerando el detalle de todo lo que está ocurriendo hipotéticamente en una escena, y por ahí, si quieres también de refuerzo, dar un pequeño resumen también podría servir, ¿no? Y ahí lo estaría contando el que lo esté contando realmente. Creo que debe ser mucho más simple para interpretarlo. El asunto es no cargar demasiado, si el libro tiene muchos personajes, no cargar demasiado porque quizás también se empiezan a perder las cosas cuando empezamos a ver las vidas o los relatos de cada uno de los que intervienen, ¿no? De esos personajes. Sí, a mi modo de ver, les soy sincera, yo pienso que no habría que resumir prácticamente nunca. Que la novela, para ser dramática, tiene que mostrar a los personajes, tiene que haber acción. Y hay muchos modos de mostrar la acción. El diálogo, por ejemplo, también es una forma de mostrarnos cómo es y quién es el personaje y lo que piensa, porque lo dice, y de dónde viene por la forma en que habla. Entonces tengan en cuenta eso también, la forma de, yo puedo describir, por ejemplo, no recuerdo en este momento el nombre del cuento, de New York, una película, que dice que ella tiene las manos sucias y las uñas pintadas de verde y que lleva un gorrito, y es tan alocada la descripción que inmediatamente nos damos cuenta que es una chica que está pobre, que en malas condiciones, pero que quiere ser coqueta y que quiere resaltar. No, Mónica, vos viste la película, ¿te acordás el nombre del libro, del cuento? ¿Era New York, New York? ¿Te fuiste? No, ahí estás. No, acá estoy, pero no oí ¿cuál película, verdad? No, es esa descripción del personaje que se hace, que tiene las uñas pintadas de verde, pero las manitos son pequeñas y sucias, y que lleva un gorrito, ¿no? Y muestra las características. ¿Cuál es el nombre del cuento? No lo recuerdo. No me acuerdo. ¿Y la película era New York, New York? No. New York. No te acordás, no importa, no. Bueno, pero más o menos básicamente también eso, explicar cómo viste el personaje, describirlo, pero tratando siempre de mostrar y no de resumir. ¿Quieren decir algo, Laura, vos, que no parece que no estabas muy de acuerdo? Descripción de personaje. Hola, perdón. Sí, Alberto, ¿cómo? Empezá de nuevo, por favor. Encontré lo que decía, dice así, descripción de personaje. Digamos que aprendés que es mejor mostrar un rasgo de un personaje que describirlo. Muestra, no expliques. Es un mantra de los relatos de ficción parecido al de los carpinteros. Mídelo 2 veces, corta 1. Así que retoma la historia que estás redactando y eliminas la frase de Katy no era una mujer honrada, insertando en su lugar una escena en la que muestras a tu personaje haciendo algo deshonesto. Y escribí eso sacado del libro que estamos analizando. Y ahí cuentan la escena en la que, supongamos, Katy va a hacer unas compras, la cajera le da $10 de más y ella no se lo devuelve y se lo guarda. Entonces ahí estaría mostrando que Katy es deshonesta, en vez de describirlo. Exacto, y lo bueno es que le damos participación al lector. No tenemos un lector pasivo que nos tiene que creer nuestros resúmenes y nuestras opiniones acerca de los personajes, sino que es un lector activo que puede sacar sus propias conclusiones acerca de lo que está leyendo. Bueno, bueno, ya hablamos de mostrar y de explicar. Bueno, y hace
reflexión el autor sobre romper las reglas, ¿no? Podríamos hablar de la vanguardia. En realidad las reglas están hechas para romperse. No quiere decir que sean absolutos, pero bueno, antes de romperlas, lo ideal es aprenderlas, porque nos van a servir para hacer ficción, para que nuestros lectores no puedan dejar de leernos, y después si queremos podemos romper alguna regla, ¿no? Por ejemplo, James Joyce, cuando introdujo por primera vez el monólogo interior, estaba haciendo una ruptura enorme en el punto de vista, no se había usado nunca, creo que Virginia Woolf también lo hizo, pero nadie más, y a partir de ahí el monólogo interior y la corriente de la conciencia, que son cosas distintas, se incorporaron a la literatura. Es decir, que a veces romper las reglas es bueno. ¿Qué piensan? Bueno, acuérdense de lo que decía Picasso, ¿no? Él había aprendido primero a pintar antes de descomponer la figura y terminar inventando el cubismo. Pero ustedes son de ir a buscar tips para escribir, cosas que los ayuden, o no, que salga como espontáneamente, o son de ir a estudiar o a leer cosas que tengan que ver con la escritura, como este libro, por ejemplo. Me parece que es bueno meterse un poco en la investigación cuando uno desconoce ciertos temas. Pero por ahí uno al querer escribir sobre algo tiene una breve idea de lo que está haciendo, de la historia en general, pero por ahí le toca algo particular, no sé, como hablar de razas de perros, y en mi caso yo no sé nada. Creo que si me tocara escribir algo con perros, tendría que ponerme a investigar un poquito, porque la verdad me parece que es lo que hace que sea un poquito más creíble la historia. Está bien, vos decís investigar acerca del tema que estás contando, pero yo les pregunto si leen acerca de cómo escribir literatura. No. No. Creo que ayuda mucho si uno se quiere dedicar al tema, por ejemplo, policiales, leer policiales, creo que ayuda mucho. Totalmente. O novelas románticas o poesía. El hecho de leer poesía, a mí me está tocando, estoy buscando autores latinoamericanos de cuentos contemporáneos, que antes no había leído nunca, solamente el clásico de la literatura rusa, Borges, Bioy. Y recién ahora estoy redescubriendo, y hay muchísima gente que escribe hermoso, y son absolutamente desconocidos, en general, no digo para la gente común como yo, hay los escritores que están un poquito más empapados en el tema, los conocen. Pero bueno, me parece que por ahí eso es lo más sencillo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar sobre esto? Para mí, uno, si tiene la necesidad de escribir, lo hace, escribe, y en todo caso va a algún libro o investiga sobre el tema que está escribiendo o busca la herramienta que necesita, pero el que le sale de adentro escribir lo hace libremente, y cualquier cosa, si tiene dudas, va a las fuentes, digamos. Total. ¿Cuántos de ustedes escriben así, digamos, instintivamente? Por ahora yo lo hago así. Yo también. Bien. Lucrecia, vi que volviste, te habías ido. ¿Querés comentar algo acerca no de los tips, digamos, a la hora de escribir, pero de los temas que nos ayudan a producir ficción, como cómo hacer un personaje, qué es la trama, todo eso? ¿Te parece que hay que saberlo? ¿Conviene leer sobre eso? No, Graciela, creo que bueno, yo no escribo. ¿Me oyen? Sí. No, yo no escribo, pero tengo la impresión de que no necesariamente la lectura de la crítica literaria o de las teorías literarias hace a la escritura. Quizás para alguien que ya está escribiendo puede ayudarlo a revisar y a recapacitar sobre lo que ha hecho, pero creo que va por otro lado, la creatividad
que va por ahí precisamente, ¿no? La creatividad, la imaginación y lo demás es otra cosa. Bien, bien, gracias. Gracias, Lupe. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, ya casi llevamos 2 horas. Quiero decir una cosita. Terminamos a las 5. Perdonen. Es cuando en el capítulo 2 habla de los personajes. Y es interesante todo lo que dice, porque uno tiende a hacer personajes basándose en lo que conoce, en lo que ha visto. Entonces terminan a veces siendo estereotipos, es decir, el ama de casa, que es abnegada, que cuida a la familia, el banquero, como dice en el libro, que lo imaginamos con un traje negro, ¿no? Siempre con la tecnología, lleno de dinero. Y sin embargo, dice, para que el personaje sea interesante, tiene que haber algún contraste, ¿no? Es decir, este personaje no tiene que ser un estereotipo, tiene que tener algún detalle que sea único de ese personaje, y que produzca no empatía en el lector, pero sí curiosidad, porque ya conoce, ya sabe lo que es un banquero típico, pero quiere conocer a ese banquero, porque nos han mostrado algo especial, algún detalle, ¿no? Esto se relaciona con el capítulo anterior de la observación. Entonces dice, bueno, a lo mejor este banquero, que es una persona muy estructurada, como supone el prejuicio que es un banquero, ve por un póster en la calle de una feria ambulante y se para y se detiene a verlo, ¿no? Entonces, como este banquero tan estructurado se interesa en una kermés, es un contraste que lo vuelve interesante. Ustedes cuando hacen personajes, ¿tienden a hacer personajes que todo el mundo conoce, personajes típicos, o tratan de buscar un contraste en cada personaje? Por ejemplo, que el personaje es malo todo el tiempo y el bueno es bueno todo el tiempo. ¿Cómo trabajan eso? ¿Alguien lo ha pensado, el tema de cuando está haciendo un personaje, o simplemente sale? ¿O después van y lo corrigen y le agregan algo especial? A mí me gusta pensar en personajes originales que salgan de lo normal y de lo esperable, y como que eso llama más la atención. Entonces me parece que ahí está la creatividad de hacer un personaje, pensar en lo típico y pensarlo todo lo opuesto, como para que sea más entretenido, para que llame la atención. Genial, genial, me parece genial. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene un personaje, está trabajando en un personaje, nos quiere contar cómo es? Mónica, ¿alguno de tus personajes? No, los personajes me parece que no necesariamente tienen, es decir, cada uno puede escribir lo que quiere, o sea, mis personajes, yo quisiera que mis personajes fueran personas con humor, interesantes y que produzcan ternura. Bueno, esos son los personajes que a mí me gustan, no siempre me salen así. O sea, vos buscas cierta empatía por parte del lector, que empatice con el personaje. Sí, sí. Margarita, ¿y cuando vos escribís? Cuando después de la primera escritura y en las correcciones, lo que me gusta es que si un personaje, digamos, vamos a decir, es bueno, ponerle algún tinte oscuro, no me gusta que sea lineal, qué sé yo, porque somos así los humanos, ¿no? Claro. Y en particular, sí, sueño con un personaje que después en el momento de la escritura no se refleja lo que yo tenía en la cabeza, digamos, con la capacidad mía de escribir. Pero sí pienso los personajes y, digamos,
desde todo punto de vista. Bien. Desde lo físico, de su tipo de voz, de cómo se mueve en sociedad, cómo es solo, sus hábitos, en fin. Entender la vida de ese personaje a mí me ayuda a que sea parte de esa historia. Exacto, vos sabés que me parece recontra interesante lo que vos decís, porque a veces, bueno, hay gente que hace fichas, ¿no?, de la vida de ese personaje, y tiene en la cabeza toda la historia desde que nació hasta el momento en que está escribiendo, lo conoce el personaje. Eso no quiere decir que después lo ponga todo en la historia, pero hay un conocimiento previo de los personajes, ¿no? Claro. Helen, ¿vos querés contar cómo armás tus personajes? ¿Dónde está? Se me perdió. A mí me decís, sí. Mira, a mí lo que más me ha costado son los personajes. Yo creo que gran parte de mi frenada, de mi parte más severa es los personajes. Muchos personajes me salieron así de no sé dónde, por observar gente o por algunos rasgos de personalidad de amigos, que los puse en los personajes, pero cuando tuve que armar personajes, creo que fue lo que más me costó, porque hubo personajes que para mí eran súper interesantes y no eran interesantes. Y yo no terminaba de entender por qué no eran interesantes. Y eso es lo que durante estos 3 años he estado haciendo cursos, leyendo y tratando de entender cómo se arman los personajes. Creo que hay historias que quizás no son tan ricas, pero si son ricos los personajes, la historia cobra vida de otra forma. Creo que el personaje es la mayor parte de la historia, me parece. La historia tiene que estar, no tiene que ser un blog. Pero el personaje te genera un vínculo en la historia, te da una riqueza, y creo que eso es lo más difícil de armar. No sé, habrá gente que le salen solos, otra gente que no sé. En mi caso, muchos me salieron solos que eran buenos, otros me salieron pésimos, y no los pude corregir, y después entré en esta crisis que tengo como una actitud media pasiva, tratando de aprender, de leer, cómo mejorar eso, ¿no? Pero soy consciente que es una de las partes más importantes de las historias, los personajes. Sí, realmente es complicado porque uno tiene que armar una vida, ¿no? Para que no sea como vos decís, o decía Margarita, lineal, sino que tenga volumen. Pero yo quería decir acerca de lo que dijiste vos, Helen, de que a veces un comentario de una persona que admiramos, que no es del todo positivo, nos puede bloquear. Y no es tan importante, o sea, tenemos que escribir, porque las opiniones pueden ser diferentes y pueden ir cambiando y puede no ser justa. O sea, tenemos que seguir el instinto. Si a vos ese personaje te parecía interesante, bueno, escribilo a muerte, dale a morir, porque para vos era interesante y va a terminar siendo interesante para el lector, ¿no? Es decir, no entendía por qué no era interesante. Quizás no me parecía tan interesante, pero no entendía por qué tenía que ser tan interesante ese rol de ese personaje en la historia, ¿comprendés? Y después empecé a ahondar en el tema de los personajes, y ahí me di cuenta de lo importante que es la profundización de los personajes, mucho más de lo que yo creía. Sí. Y ahí creo que es un tema que hay que saber manejar. Y hay gente que le saldrá solo, naturalmente, y otros que tendrán que hacer un mayor esfuerzo, no sé. ¿Viste? Bueno, también decía, ¿alguien quiere agregar algo? Sí, podría comentar una cosa respecto a esto. Sí. Yo también. Sí. Creo que lo ideal es entender cómo pensarlo para, más que nada, Elena, comentando esto que estabas diciendo. Te busco. Creo que a mí, por lo menos, si sirve el consejo, me sirve pensar al personaje como una persona real y cómo actuaría esa persona frente al evento que estamos relatando. Es decir, muchas veces le vamos a poner cosas nuestras, o sea, cómo reaccionaría yo frente a este evento,
cómo puede reaccionar este personaje, si le vamos a dar cierto tipo de personalidad. Muchas veces sirve algo tonto, pero al estilo signo del zodíaco, como bueno, ¿cuáles son las características que esta persona tiene? Entonces, dependiendo de las características que el personaje tiene, va a reaccionar de una manera u otra a determinado evento. No siempre tenemos que estar de acuerdo con la actitud que toma el personaje, por supuesto. Creo que podría llegar a decir que creo que el 80% de los que estamos acá en este grupo leyó Rayuela. ¿Puedo afirmarlo? Sí, podés. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se siente uno cuando al leer Rayuela lee todos los eventos que van pasando desde la cabeza de Oliveira? Es un tipo de mierda. Para mí, por lo menos. Para mí es un tipo bastante de mierda. Y es un cínico. Cómo Cortázar logró que sintiéramos eso, o que algunos, por lo menos, o en mi caso, se sintiera ese desprecio. Yo estoy pensando en Rayuela porque me centré en el primer punto que era, o primero o el segundo, no me acuerdo, del capítulo 1, que era de pensar en una obra de ficción y por qué nos gusta. Y yo había elegido Rayuela, que era algo más que tal vez todos íbamos a conocer y que todos podríamos debatir respecto de esto. O sea, hablando de los personajes, del surrealismo, de las descripciones que hace, de la importancia de la obra misma en nuestra cultura, del momento en que se escribió, etc. Entonces, a la hora de pensar en el personaje, obviamente que la descripción del personaje va a estar basada también en cómo va a reaccionar a los eventos que van a formar la historia. En ese caso, ya sea un cuento, ya sea novela, y cómo cada uno va a reaccionar a diferentes eventos. Si lo conecto con esto que hablábamos antes también de si vamos a utilizar un evento histórico. O sea, piensen en este caso cómo está reaccionando la gente frente a esto del lockdown, del no toque de queda, del corona, que no podemos salir. No me sale ahora en español. ¿Cómo reacciona cada uno? Nosotros ahora estamos en un taller de literatura. Otras personas van a estar haciendo gimnasia durante todo el tiempo. Otros van a estar matándose a películas, series. Otros van a estar sufriendo porque no van a tener el dinero. O sea, nosotros estamos en cierto modo en una especie de posición de privilegio que podemos estar haciendo esto. Pero piensen en alguien que no tenga... que directamente no pueda ir al supermercado a comprar, a hacer la cola de espera en el supermercado porque realmente no hay dinero para ir a comprar. O sea, todos estos eventos y cómo cada uno se puede poner en el lugar, en los zapatos del otro, nos da letra para poder escribir un personaje interesante tal vez, y que no seamos, que cuando ustedes leen una historia que es mía, no digan, es Patricia la que habla, es Patricia la que escribe, es Patricia la que está relatando este evento, sino que pueda tener matices de las diferentes voces que un personaje puede tener. Eso era mi aporte en este caso. Muchas gracias. ¿Alguien más quería? Genial. Está muy bueno ese pensamiento también, de cómo cada uno lo puede tomar, digamos, cada uno pasa este momento, y cada uno puede inspirarse en algo de eso y pensar un personaje diferente en base al que hace una actividad, otra actividad, o cómo lo enfrenta. Es una buena idea para un cuento, o para una historia. A mí particularmente esto de la cuarentena me inspiró a volver a escribir, y entonces me surgieron ideas, es como que, no sé, me surgió por ese lado, está bueno. ¿Alguien más quería comentar que había escuchado voces? ¿No? Bueno, una cosita más, y es que habla de dos cosas el autor de este capítulo, de este artículo, y nos dice que tiene que ser coherente el personaje y que tiene que tener la cualidad de cambiar. Esto es interesante. Que sea coherente, ¿por qué? Porque si yo he planteado al principio un personaje, como yo les decía, la ama de casa abnegada, y en las dos últimas páginas del cuento, de la novela, tira la escoba, tira el plumero y se va con el amante, no es coherente.
nosotros la tenemos que ver cambiar paulatinamente. Entonces así va a ser coherente con su forma de ser, ¿sí? O sea, darle al lector la oportunidad de ver esa transformación y ese cambio, no de golpe y en la última página, sino paulatinamente que vayamos apreciando cómo ella va cambiando su mentalidad y abriendo su cabeza, para el caso del personaje que yo, entre comillas, le cité ahora. Y bueno, y después la capacidad de cambiar. A veces cuando estamos escribiendo, tenemos un villano, por ejemplo, una novela policial, y el policía siempre es igual a sí mismo, y el villano siempre es el villano, y no aprenden nada, ¿no? Pero como los personajes son seres de carne y hueso para el lector, para que tengan ese volumen que nosotros queremos como escritores, tenemos que hacer no solo que no sean estereotipos, sino que si de entrada los describimos como, no sé, deshonestos, bueno, quizás tiene otras características el personaje que no las cambia, pero quizás esa sí, y de a poquito, ¿no? Tomar en cuenta que los personajes tienen que ser como personas en la vida real. Por eso yo les decía que es importante conocerlos, tenerlos en la cabeza, tener armada toda la historia, quién es esa persona, aunque después no se diga todo, ¿no? Pero tener una idea. ¿Ustedes los conocen a sus personajes así? ¿Tienen una idea formada de quién son, de dónde vienen, su cultura, su origen, si estudian, si no estudian? Y aunque no lo digan en la novela, que muestren otras cosas, pero digo, ¿saben quién es ese personaje? Me parece que es bueno y que es necesario el perfil del personaje, la historia, ¿no? Porque ¿por qué reacciona de cierta manera ante tal cosa? O si es con tristeza, o con alegría, o con humor, o con desinterés. Es bueno fabricarle al personaje toda la historia para que pueda ser creíble, porque si no queda como descolgado algo de por qué reaccionó así. O sea, es como que siempre detrás de un personaje de ficción tiene que estar el por qué, aunque no figure, aunque no esté escrito, actuó de tal o cual manera. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Te veo calladito, Daniel Osvaldo. ¿Querés comentar algo? Ay, lo tomé de sorpresa. Bueno, no se hace eso. Perdón. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí. Que no había dicho nada, ni no levanté la mano. No, ya sé. Perdón. Bueno, si no tienen nada más que agregar, ¿alguien quiere agregar algo? Yo quería agregar, algo muy cortito, que en realidad es muy importante, me parece, es cómo habla el personaje, la voz de él o los personajes. Ahí también está donde puede marcar una diferencia y cómo hablando se relaciona con el medio y con los demás. Eso solo. Sí, totalmente de acuerdo. La voz del personaje, incluso creo que es lo más difícil de lograr. Si tenemos varios personajes en primera persona, encontrar la voz de cada uno es una de las cosas más difíciles de hacer. Bueno, chicos, les voy a mandar una pequeña encuesta para ver si les gustó esta reunión y mejorar en la reunión próxima si hay algo que no les gustó. Y les propongo que terminemos de leer el capítulo 2 y que hagamos alguna de las actividades. Yo no lo tengo, a ver, déjenme que lo comparte en pantalla. No lo puedo compartir en pantalla. Bueno, les pongo en el grupo de WhatsApp, les propongo algunas actividades del capítulo 2, un par. Así ustedes escriben un poco y las hacen. Y en la próxima reunión comentamos los artículos finales del capítulo 2 y vemos lo que ustedes han escrito, que les pido que lo suban, que no tengan vergüenza y que lo suban a WhatsApp, ¿sí? A Facebook. A Facebook, perdón, si no, a WhatsApp no, por favor. A WhatsApp no. Como para aclararlo en sí, vamos a terminar con el capítulo 2 y ya comenzamos con el 3.
Podríamos que el que quiera avanzar, avance. Yo voy a avanzar, pero bueno, como tienen que escribir, no los quiero recargar mucho. Pero si pueden avanzar con el 3, estaría bueno porque es muy interesante. Y voy a buscar 2 actividades lindas del capítulo 2 que nos motiven a escribir. ¿Sí? Bueno, nos vemos el viernes que viene. Les mando un beso. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Lo disfruté mucho, gracias. Gracias, hasta luego. Besitos, Gracias. Helen. Chao, Moni. Chao, chicas. Chao. Chao, Moni. Chao, Lucrecia, Margarita. Chau, chau, muchas gracias. Chao. Margarita, chao. Chau, chau. Chao, Marga, chao. Chao, chicos. Chao, Mariano, Daniel. Hasta luego, Lucre. Luz, gracias por participar. ¿Quién me queda por ahí? A ver. Eric Bonilla, muchas gracias. Alberto. Adela. Mariano. Muchas gracias, chicos. Chau, chau. Chao, Chao, chao. hasta Hasta luego. luego. Si no saben salir, tienen que apretar donde dice, no sé si arriba o abajo, según estén en la compu o el teléfono, finalizar reunión, o salir de la reunión. Porque si yo lo saco, después no van a poder volver a entrar. Lucre, ¿lo encontraste? Bueno, cierro yo la reunión, ¿eh? A los que están ahí, Eric, Adela y Lucrecia, les mando un beso, gracias por estar.